Lista unidad. Lista unidad. Sí. Frente Popular. Frente Popular. Y estaba prevista Frente Renovador, pero no. Y Patria Grande, que acaban de llamar que están o la chica, que la candidata está retrasada o no llega o está muy retrasada. Así que bueno, de los 4, 2. Bueno, yo propongo, como para romper un poco el hielo, que nos presentemos, aunque sea así formalmente, y después que por favor, para tener un buen contacto con ustedes, que llenen esas hojas lo más completas posibles. Bueno, porque nos tocó Gaby, que fue un poco la convocante, ¿no? Yo soy Gabriela, soy cooperadora del Jardín 901, represento al Jardín 901 en la Federación de Cooperadoras. No sé si todos saben la federación desde cuándo existe y todo ese tipo de cosas, bueno, con algunos hablé por teléfono. La federación resurge en octubre del 2011, a partir de 2 reuniones convocadas por distintas cooperadoras que nos juntamos, con la Escuela 6, la 16, el 901, la 8, y bueno, no recuerdo qué otras en este momento. Reorganizamos la federación, que ya existía y había dejado de existir en los 90, o sea que administrativamente fue bastante más sencillo ponerla en marcha. Bueno, en este momento debemos estar asociados a unas 15 escuelas aproximadamente. Nunca superamos ese número, digamos, de escuelas asociadas. Tampoco, no tenemos tampoco el número exacto de la cantidad de cooperadoras que hoy están activas. Creemos que alrededor de 30 a 40 cooperadoras. El hecho de que estén activas no implica que tengan participación, que pueden estar activas solamente porque la activan administrativamente los directivos y los docentes, pero no es que tienen detrás un cuerpo de personas. Sí, vida social. Claro, vida social. Actividad concreta de padres, digamos. O hay otros padres que son 1 o 2 y tampoco tienen, les da el cuero, entre comillas, como para hacer otras actividades. Claro, hay cooperadoras que están integradas por 2 o 3 personas y no dan abasto, digamos, en su institución como para encima participar o tener algún representante de la federación. Bueno, esta idea de juntar cooperadoras, de juntarnos con los candidatos, surge un poco de los candidatos en realidad, que fueron los que nos convocaron en la primera reunión, y a partir de ahí nos parecía que era más interesante hacer una cuestión más abierta, más plural, también para conocer otras organizaciones y para escuchar a todas las voces. Yo sorprendida de todas las boletas que va a haber, no lo podía creer. Vi un blog con la cantidad de agrupaciones, que van 2, 3 opciones por agrupación, así que es bastante los que nos quedarían afuera. Nosotros en la primera reunión habíamos armado una serie de preguntas que les hicimos en función de específicamente el rol del consejo preescolar, digamos, de escuela pública, el eje temático de la escuela pública provincial, pero bueno, también otras cuestiones, todas en torno a lo educativo en el distrito de Vicente López. No sé si les parece, hacemos como lectura. Alejandra recién decía que la otra vez hizo como medio borroso porque hacíamos una pregunta para cada uno, era como muy de escuelita. Ah, perdón. Y se presentan todos y arrancamos la pregunta. Bueno, mi nombre es Carlos Bastos, trabajo acá en la Escuela Secundaria 6. Bueno, tengo el rol de secretario dentro de la federación, les doy la bienvenida a todos y bueno, esperamos que esto sea una buena reunión y que podamos continuarla. Yo soy Guillermina Abogado, soy cooperadora en la Escuela Primaria 9 y representando a la federación. Bueno, yo soy Erika Israelski y soy representante de Federación de la Escuela 8 de Vicente López. Bueno, mi nombre es Pablo Balú, soy delegado de ATE en Capital y candidato a concejal en el Frente Popular. Bueno, yo soy Juan José Chamorro, candidato a primer concejal del Frente Popular. Yo soy Walter Rojas, soy concejal mandato cumplido de acá de Vicente López.
de ahí la conozco a Gabriela. Sí, yo te veo cara conocida. Sí. Y actualmente soy candidato a diputado provincial del Frente Popular. Bueno, mi nombre es Víctor Freire, soy precandidato a intendente por el Frente Popular y nada, vecino de Vicente López, que bueno aclararlo también. Entendamos, ¿no? Sí, ha sido un valor a destacar. Yo soy Jeremías Caballero, soy cooperador de la Escuela 12 y soy socio honorario de la Federación. Yo soy Ana Aguirre y soy candidata a concejal por el Frente Popular. Yo soy Usal de ESA, ex alumno del colegio, hace muchos años, vecino de aquí y candidato a concejal por el Frente Popular. Yo soy Alejandra Pasos Freire y soy cooperadora representando en la Federación a la Jardín 905. Bueno, yo soy Ramiro Ticera, soy militante del Partido Obrero, docente de la provincia de Buenos Aires y soy precandidato a intendente por la lista Frente de Izquierda Unidad. Federico de Copé, candidato a concejal por el Frente de Izquierda Lista Unidad, y nuestra compañera que va como candidata a consejera escolar no pudo venir por razones personales, María Educadora Especial. Ustedes también tienen, porque no vino el consejero. No, lamentablemente Mónica Monteguti, que es la primera consejera escolar, ¿Pero no vino el miércoles pasado? No, es Inés. Está enferma y recién avisó que no podía venir. Y Inés, que vino un ratito la semana pasada, Ceruti, que es la segunda candidata, estaba de viaje, por eso ya tenía programado de hace mucho tiempo y quería concentrar algo de alguna manera. Inés, siendo docente y con todo un bagaje, dejó un escrito, si lo podíamos decir, bárbaro, y si no, bueno, queda pendiente. Y de Mónica es lo que podemos decir, que trabaja en este establecimiento y bueno, conoce muy bien la temática en definitiva de lo que es el alumnado y la problemática de seguridad, de temas de violencia que existe y drogadicción que también es real como sucede, ¿no? Bueno. Sí. ¿Y vos tampoco? Yo soy Pablo, por el Frente Popular también. Integro la Junta Promotora del Vicente López. Entonces leemos así todas las preguntas de una y que cada uno se parece, ¿cómo quieren hacer? Y todas no se van a acordar. Una para que tengan, así podemos ir. Claro. Lo pasó. Por allá. Claro. Yo ya las conozco. Ya las Así que ya las conocemos. ¿Cómo sería? ¿Seguro? Sí, claro que sí. Digo, Las preguntas fueron hechas concretamente está claro, para los está claro. consejeros. Pero yo digo, si acá hay dos frentes. Sí, exactamente. ¿Qué hacemos? ¿Habla uno por frente? Porque si vamos a hablar todos, va a ser... No, podemos hablar todos. Hablan todos, pero digo, hablan todos porque se va a hacer medio... Bueno, si vemos que se va de mambo, nos ponemos y decimos. O bueno, no vamos a votar nada. Hacemos un tiempo, digo, para cada uno. El tema es el siguiente. Nosotros, nuestra idea era, las preguntas iban más bien dirigidas a los consejeros escolares. Claro, sí, ahora veo ahí. Tienen que ver de cualquier forma. Esperamos que los nuevos concejales también se preocupen por la educación. Así que bueno, la idea un poco era eso. Si hay más gente de un lado o del otro, no hay problema. Es decir, la idea es cerrar un punto, no explayarnos, sino hacer una respuesta sintética, ¿no? Por cada punto, y por ahí en algún momento dado, si surge un debate, bueno, lo veremos, depende de del cansancio que tengamos. Tratemos de ser sintéticos, concretos con respecto a cada una de las preguntas, ¿no? Es un poco la idea de las preguntas es simplemente para conocernos, ver las ideas que tiene cada uno y cómo ver la problemática que tiene cada uno de los partidos. Inclusive también nosotros vamos a poder
comunicar un poco cuál es la idea de la federación. Agrego para que nos hagamos una idea, las preguntas no son hechas así porque sí, digamos, hicimos un debate interno entre nosotros sobre cuáles eran las problemáticas, las temáticas que queríamos tratar con cada uno de los representantes. Entonces, es el fruto de un resumen, digamos, de un ping-pong de cuestionamientos y preguntas que tenemos los cooperadores y aquellos que representamos a la federación. Sí, que también has elaborado un poco en virtud de nuestra experiencia. Nosotros venimos teniendo como vínculo con las distintas instituciones, con el Consejo Deliberante, con el Consejo Escolar, con la dinámica, digamos, institucional, y en base a nuestra experiencia es que hacemos estas preguntas. No sé, en el caso de ser minoría, porque observamos esa manera de funcionar dentro de las instituciones. Entonces, a partir de eso, a ver cuál sería, y no solamente eso, sino qué vocación política tiene quien accede a un cargo, digamos, qué implica el cargo de consejero escolar para las agrupaciones. Nada, no siempre pareciera que sea el mejor lugar, y entonces desde lo personal o desde lo orgánico, ¿por qué se accede a ese lugar? Ese tipo de cosas me parecen interesantes conocerlas. Sí. Independientemente de que no estén acá con respecto a ese tema en particular, nosotros tenemos una orientación en cuanto a los temas que trabajamos, estando en los cuerpos deliberativos y siempre en minoría, porque nosotros, a no ser en Neuquén, que somos gobierno en algunos municipios de Neuquén, después en el resto del país donde estamos con representación legislativa, ya sea en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados nacionales, provinciales o en los consejos deliberantes, nosotros elaboramos las propuestas legislativas en consenso con las organizaciones, ¿no? Problemáticas ambientales lo trabajamos con las organizaciones ambientales, problemática de educación lo trabajamos junto con los sindicatos y la comunidad educativa, y así sucesivamente. Nosotros a eso le llamamos legislación popular. Nosotros creemos que desde ahí se construye la fuerza legislativa cuando estás en minoría para que se aprueben determinadas iniciativas. Yo voy a dar un ejemplo concreto que me tocó a mí cuando estaba en el Consejo Deliberante. Nosotros queríamos sacar una iniciativa que era el software libre, ¿no? Que Vicente López tuviera software libre en la administración municipal, y no nos daban bolilla, y vino un día Richard Stallman a la Argentina, que es el fundador del software libre. Nos contactamos con él a través de la Fundación Vía Libre, que es quien lo traía, y armamos una charla debate en el Consejo Deliberante. Y había 200 pibes que se ocupaban de la temática, que le interesaba la temática, y creo que esa fue una presión suficiente como para avanzar con esa iniciativa, y de hecho la ordenanza fue aprobada. Después, cuando queríamos hacer el Consejo de la Niñez acá en Vicente López, que se tomara un presupuesto, que el municipio no lo quería llevar adelante, también nos juntamos con el Foro de la Niñez de Vicente López, y junto a ello el sindicato docente, el SUTEBA y otras organizaciones que se ocupan de la problemática, logramos que se ponga un presupuesto para la niñez, para esa problemática. Esa es la manera de construir nosotros en cuanto a la cuestión legislativa en los ámbitos que somos minoría. Sí, después, por ejemplo, ya que fue una convocatoria un poco más amplia, no solo los consejeros, y que lamentablemente nosotros no pudimos traer ninguno, de alguna manera desde la parte de la gestión, como de la concejalía, como decía recién Walter, tenemos posiciones en las cuales puede ir en conjunto hacia la política de educación pública. Y hablando del consejero escolar, básicamente es la infraestructura de la cantidad de edificios que hay de la educación pública, y esta infraestructura de alguna manera puede ser contemplada desde el espacio del Consejo Deliberante como también desde las mismas gestiones.
y a la vez, considerando que el consejero escolar salga a la calle, que es lo que propone Inés Ceruti, en el cual vea las necesidades del conjunto del edilicio de Vicente López, permita evaluar un presupuesto generalizado para poder mandar a la provincia el requerimiento para poder establecer un cierto, de alguna manera, mantenimiento de la infraestructura escolar. Y así como dice una línea de organizaciones, ¿con qué tipo de organizaciones piensan trabajar a nivel de educación? Bueno, lo que tenemos que nosotros de alguna manera fortalecer, que todas las escuelas tuviesen, partiendo primero, la escuela privada tiene, lo digo como ejemplo para poder entender, una oficina que se llama administración, la escuela pública no la tiene, entonces el rol de la cooperadora es en definitiva eso, la administración, en el cual el consejero escolar rejunte y fortalece de alguna manera ese rol y articula por ahí con la federación para poder resolver estos temas, indudablemente, ¿no? O sea, estamos hablando de cooperadoras, federación y consejero escolar, y se integra con concejales en sus distintas áreas, con el ejecutivo e inclusive hasta con los diputados, porque de alguna manera estamos pensando también que hay gente de Vicente López, candidato a diputado nacional de Vicente López, y nos tiene que representar la parte esta que también nos corresponde, o sea, gestionar ante distintos organismos una mejor calidad de la educación pública. Y el tema que hablamos es justamente la infraestructura, ¿no? Es más, si hablamos de los alimentos, también tenemos una posición. Se reciben los alimentos y hubo un cuestionamiento hace un par de años en el cual decían que los alimentos estaban en mal estado. No, este año. Este año, bueno. Ya pasó. También. El tema es el siguiente. A simple vista. Hubo hace 2 años también. Hubo este año. Claro. El primero el año pasado también. tuvo como consecuencia la salida de la entonces presidenta del Consejo Escolar. Exactamente. Y el de acuerdo. segundo de la segunda presidenta. Bueno, nosotros que planteamos desde la gestión es otra cosa. O sea, el docente y no docente recibe mercadería que se supone que tiene que estar en buen estado, salvo evidentemente que lo vea, lo visualice, que esté en malas condiciones. Entonces lo que planteamos nosotros de Ejecutivo, si lo logramos, pero básicamente lo siguiente: bromatología, que depende de la gestión municipal, tiene que estar presente en todos los establecimientos. ¿Para qué? Seguir la cadena de frío, cómo se desarrolla la alimentación y la calidad de los productos en sí para poder controlar a las empresas contratistas. O sea, ya estamos diciendo alimentación que también. Entonces le quitamos el peso de alguna manera que tienen los docentes cuando reciben la mercadería, porque indudablemente no son las personas capacitadas para poder decir esta mercadería es buena o es mala. Tiene un certificado por ahí el producto bromatológico, pero no sabe qué pasó en el intermedio. Por lo tanto, no es su responsabilidad en ese aspecto. Y sí el municipio con la dirección de bromatología. Y evaluar la posibilidad de un otro sistema de contratación, algún otro sistema de proveedores, digamos, porque hoy por hoy el dinero es supuestamente insuficiente para claro. Por chico, además tiene que incrementar Pero eso lo establece provincia. Claro. El sistema de contratación más o menos, digamos, se puede, de hecho se estuvo elaborando distritalmente otras formas de contratación, y eso es algo que se debatió en la UGD, donde nosotros también participamos, digamos, entre los sindicatos, los inspectores, otros gremios, claro. La federación. Incluso se habló de la posibilidad de contratar diferentes cooperativas, digamos, como sucede en otras provincias, que hay otro sistema de contratación que no le incrementan al poco recurso encima del gasto de logística y del beneficio de una empresa. Sucede, en otras provincias sucede. No, pero está bien, pero ese es, a ver, vos apuntás a quién le comprás la comida, ¿no? Claro. Él lo que está apuntando es a quién controla ese alimento. Digo, son dos cosas distintas que se están planteando. Sí, una cosa es está bien, pero dentro de la deficiencia del servicio no es solamente el hecho del mal estado, sino de la insuficiencia del recurso. Entonces, frente a eso, ¿qué otras alternativas se pueden poner en práctica? Convengamos que la ley es clara, la alimentación tiene que ser de calidad. Sí. Entonces cuando empezamos a ver números, pesos, empezamos a disminuir la calidad. Porque el que presenta para ganar la licitación baja sus precios y después hace lo que puede. Realmente ahí está justamente el Consejo Escolar, tiene que estar muy presente
qué dieta alimentaria para poder, en definitiva, darle la capacidad al alumnado de tener la capacidad de alimentación para poder desarrollarse en la parte educativa, que es lo que estamos hablando. Por eso, de alguna manera, hay que elaborar primero una dieta para después recién presupuestarlo. Y seguramente una cooperativa va a tener mejor precio si se le da la oportunidad que una empresa privada que busca una utilidad, fundamentalmente. Pero fundamental lo que quiero decir es la calidad, y más en la escuela pública. Y más considerando que Vicente López tiene el 31,5% del alumnado va a la escuela pública, mientras que en el resto de la primera sesión electoral es el 64%. O sea, tendríamos mayor capacidad de tener mejores prestaciones y no la tenemos. Y bueno, esos planteamientos desde la óptica, desde un ejecutivo, más allá de que se logre o no, pero en defensa de todos nosotros en ese sentido, ¿no? O sea, buscar la calidad, la prestación y de la parte alimentaria. Los recursos no alcanzan. El Consejo dice, bueno, esta es la plata que a mí me da. A eso quiero ir al punto, que nosotros no separamos la labor del consejero escolar de un concejal. Simplemente el concejal puede dictar ordenanzas, ejecutar leyes. El tema tiene que ser una banca de organización popular para lograr, hay una sistemática reducción en el tema de la comida. O sea, nosotros podemos hacer una dieta, contratar un nutricionista, esto, lo otro, y decir, no, mira, 5 pesos por kilo. Hay distintas formas. Hay colegios técnicos, yo soy auxiliar de educación, hay colegios técnicos que pueden hacer detergente y lavandina perfectamente. No sé, alguien se los compra. También tiene que haber una apertura pública. Recibimos tanto, gastamos tanto, gastamos tanto y gastamos tanto. Después el problema... La pregunta es entonces, a tu criterio, la municipalidad debería colaborar en aumentar los recursos. Acá hay un tema, acá hay un tema de una base. Te hago la pregunta completa. Acá los recursos son insuficientes. Más allá del problema de que el alimento a veces llega en mal estado, creo que los recursos son insuficientes. Es una sumatoria, en realidad hay insuficiencia de recursos y esa insuficiencia es mal administrada. Claro. De todas maneras, si nosotros hacemos un número grueso, digamos, de los recursos que están destinados en el ámbito a educación comparado con la matrícula que tenemos, mejor que nos vayamos a casa, digamos. Bueno, estoy hablando de alimentos. Pero de todo en general. Entonces digo, cuando es una sumatoria de insuficiencia de recursos, más de mala administración o de deficiente, no sé si mala, deficiente administración, ¿cómo articulamos mientras se lucha para la suma para el incremento de recursos con el recurso que hoy tenemos? Que además, cuando hablamos de recursos, si hablamos de consejo escolar, tenemos que hablar de 30 empleados, de 8 consejeros, digamos, recursos son todos, ¿no? ¿Cómo administramos esos recursos humanos y numéricos para que eso llegue a las escuelas? El tema no sé si es una insuficiencia, la insuficiencia es lo que llega a las escuelas. El recurso, hay recurso, en todos lados hay recurso. Yo estaba en la escuela 2. En la escuela 2, a partir del año pasado, se dejaron de traer lácteos, por ejemplo. Cuando se traía lácteos de buena calidad y venían algunos lácteos podridos, de buena calidad. De marca. De marca, claro. ¿no? Vencido. Claro, no era el queso fresco más barato que había, era un queso fresco que punta de agua que yo lo compro para mí porque me gusta mucho. O sea, nosotros en principio se tienen que abrir los libros, en que se gaste tiene que ser público. En un país democrático todo tiene que ser público, todas las cuentas. Sí. Después, porque el problema con las cooperadoras, que las cooperadoras no están para reemplazar el Estado. Por supuesto. Porque descansa mucho el gobierno diciendo, bueno, las cooperadoras, pero más de la mitad en la provincia, en Vicente López, por ejemplo, ahora estoy en la técnica en la Güemes. En la Güemes no hay cooperadoras. Y más de la mitad de los colegios, ustedes saben, no hay cooperadoras, no hay conquedadores, no hay cooperadoras, padres trabajan todo el día, padres ausentes, esto, lo otro. O sea, ahí no tienen manera de arreglarse, no tienen una caja chica. Dicen que hay una caja chica. ¿Dónde está? Hay unos fondos que tienen que venir de la soja
al municipio, que jamás dijo nada el gobierno sobre esos fondos. Hay otro fondo más que hoy lo estuvimos charlando que tampoco se dijo nada. El más importante es el Fondo de Financiamiento Educativo. Es el sojero que dice... La soja es uno del Fondo de Financiamiento Educativo. El grueso es el Fondo de Financiamiento Educativo. Son 17 millones. Son 30 millones que no este sé año, 25 el año pasado, 20 y pico, o sea... No, 17 aumentó a 23 y... 17 fue hasta mayo, digamos. Claro. Después lo que va a llegar a este año va a ser 30 millones de pesos. Sí. Está por un lado el fondo que recibe el municipio, que es un fondo de coparticipación, que es el Fondo de Financiamiento Educativo, los 4 fondos que recibe el Consejo Escolar y los fondos que reciben cada escuela, que hasta ahora recibieron 30 escuelas, 80.000 pesos cada uno, que son 2.400.000 pesos en total en el distrito. Claro. Por eso digo, si sumás los fondos de financiamiento educativo, más los fondos que recibe el Consejo Escolar, más los fondos de Nación, más los sueldos, más las estructuras administrativas con los recursos que implica sostenerlos, tenemos un fondo muy importante, que si lo ponemos en balanza con la cantidad de pibes que van a la escuela pública, es raro, digamos, que la escuela pública tenga esa deficiencia. La número 5 no tenga vidrios en las ventanas, por ejemplo. Claro, pero digo, mirá todos los recursos que hay y que llegan al distrito. Ahora, a las escuelas es donde está faltando... Entre el distrito y vos fijate, dijiste una cifra, en los últimos 3 años se recibió 80 millones de pesos aproximadamente. Con 80 escuelas sería 1 millón de pesos en estos 3 años para cada escuela. Y no tendríamos que estar hablando de limpieza de las estufas, ni cambio de vidrios, ni de pintura, simplemente para mantenimiento. O sea, de alguna manera, no sé si es suficiente esa plata, pero se distrae para otros sentidos. Y de alguna manera dijiste que hay determinados fondos para algunas escuelas y no para todas. Y eso es un tratamiento de amiguismo y es injusto. Por ahí habría que ver desde el punto de vista solidario, ver qué necesidades tiene cada colegio para poder plantearle mayor distribución que otras, pero desde el punto de vista integral, no porque el que toca mejor el timbre tiene más plata o menos. De todas maneras, el tema de los 80.000 por escuelas lo decidió sección distrital, no es que no fue como sucede con el clientelismo, digamos, que va por la... No, seguro. Sí, no pero para el fondo inundado hubo escuelas que no se inundaron y tuvieron plata. El órgano más democrático para definir el destino de los fondos es la UGD. Con ninguno de los fondos que llegan al distrito lo decide la UGD. La señora que llegó desde... Hola, buenas, somos de Patria Grande. ¿Quieren buscarse una silla? Sí, no, pasamos una silla. ¿Crecí? Sí, vamos a ver un poco el jugo porque hay gente que... Lo mío es una pregunta. Sí. El tema a fondo ha sido tratado por el Consejo Escolar. A fondo, ¿cuál es la contestación del Consejo Escolar? A fondo. Esa es la pregunta. ¿Qué tema? ¿Que el fondo de financiamiento educativo o la aplicación de los fondos que hoy recibe el Consejo? Hablo del cooperativismo. ¿El tema del cooperativismo? Exactamente, la falta de dinero. No, hay una confusión. Esto tiene que ver con cooperativismo, es una cosa, y cooperadorismo. Se llama así. Cooperadorismo. Que ellos sean cooperadores con las escuelas. ¿Cuál es la definición que ha dado el Consejo Escolar? En realidad el Consejo Escolar, que es una administración provincial, que todos saben, pero que digamos hoy lleva adelante por mayoría el mismo color político que el Ejecutivo Distrital, hizo una evaluación respecto de cuánto del dinero del Fondo de Financiamiento Educativo se necesitaría para arreglar las escuelas. Lo hizo a través de la EPI, las escuelas de provincia, y dijo que con 10 millones el año pasado, con 10 millones de pesos se arreglaban las escuelas de provincia. Lo dijo la inspectora de la EPI, o sea, la arquitecta del consejo. Esa es la definición. Eso, claro, pero hizo esa elaboración, que eso está en las actas del UGD, digamos, pero después el Consejo Escolar dice que no le corresponde al Ejecutivo utilizar del Fondo de Financiamiento Educativo los recursos para las escuelas provinciales, porque ellos tienen sus propias escuelas, que son los 13 jardines maternales, los 13 de infantes, el Dorrego y el Paula. La discusión que damos nosotros, y lo damos dentro de la UGD, y lo damos con el Consejo Deliberante, y lo dimos con los consejeros. Como que se aparta. Es como que ese dinero de los 30 millones este año, 20 y pico los años pasados, está destinado exclusivamente a las escuelas municipales. Sí. Ahora, nosotros le planteamos que vecinos de Vicente López somos todos, que las escuelas municipales es nada más que el 5% de la escolaridad en el municipio, que es desigual, digamos, porque también los servicios educativos que ofrece el municipio
te digo, 13 maternales, 13 infantes, un primario y un secundario, contra 80 instituciones educativas que tiene la provincia, primaria, secundaria, terciaria, jardín. Es un desbalance, ¿no? Pero el argumento de ellos básico es que ese dinero es para las municipales, no es para las provinciales, que las provinciales tienen otro dueño, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eso está en actas, no me lo invento, está... No, de hecho yo me encontré con una persona que es concejal actual y me decía eso, que él no puede hacer nada porque es para escuelas municipales. Y le dije lo mismo que estás diciendo vos. Estamos hablando de 3.000 pibes que asisten a las municipales contra 19.000 que van a las provinciales. Sí, hay un tema que me parece... Son recursos del Estado Nacional, en principio, eso no tenemos que olvidar, ¿no? Hay un tema que me parece importante ponerlo sobre la mesa, que es el avasallamiento a lo que son los principios, la significancia de los consejos escolares. Porque esto se modificó en democracia por una ley donde se le asignó un rol totalmente administrativo en una situación de sándwich, porque no tiene recursos, después se buscó la forma, depende del municipio, porque son de Vicente López, pero no tiene recursos el municipio para aportarlo. Es decir, hay una situación que, bueno, lo dejamos ahí, que no jodan. Y esto es lo que después tiene como consecuencia toda esta problemática. Yo la experiencia como concejal fue del 83 al 87. En ese tiempo todavía había un consejo deliberante que pudo ser, más allá de todas las contradicciones que por ahí coincidimos o no con lo que fue el Congreso Pedagógico, lo llevaba adelante la gente de un consejo escolar. Es decir, tenía autonomía, tenía independencia y a través de un acuerdo en su momento con el gobierno se estableció un presupuesto. Eso hoy no sé cómo, realmente no está funcionando. Desde el Consejo Deliberante se instrumentaban sistemas de subsidios. Y el tema es que surgió, Walter decía, siempre la pelea viene desde la minoría, desde ser minoritario. Yo en aquella época lo viví como oficialista. Y también teníamos problemas para hacer innovaciones. ¿Por qué? Porque el intendente maneja una masa de dinero y quiere prioriza determinadas cosas, como es lo que se ha dicho acá. A mí me parece que lo que se puede llegar a hacer, pero hay que construirlo, es un ámbito de debate de la función de los consejeros y el aporte que pueden hacer los concejales. Porque en definitiva Vicente López lo representan los concejales, los consejeros escolares. Es como que hay una controversia con representaciones que no tendría que existir. ¿Son planes diferentes? Sí, porque tiene que ver específicamente el rol del consejero escolar, es con la defensa de la educación pública desde el interés del ciudadano, del vecino. Y el concejal tiene a cargo el seguimiento de toda la política educacional o no. Pero son instancias diferenciadas, pero no son contrapuestas. Nosotros tenemos el antecedente de un proyecto de resolución que llevamos adelante junto con el SUTEBA y con el concejal Carlos Roberto, que salió votado por unanimidad. El primero de pedido de informe sobre el recurso que hacía el Ejecutivo con este recurso. Eso fue en el año 2013, que habían sido 20 y pico de millones. Que hubo una devolución de parte del Ejecutivo que establece que esos recursos los utilizó en cargas patronales para los empleados municipales. Y después, bueno, la resolución establecía que un porcentaje de ese dinero o los fondos de ese dinero que se iban a destinar, la parte... Disculpame, Gabriela, lo del Fondo Especial de la Soja, lo del Fondo Educativo. Lo del Fondo de Financiamiento Educativo, el Fondo Especial de la Soja no formó parte de ese proyecto de resolución. Pero lo que establecía era que... Pasa que el Fondo Sojero tiene múltiples Sí, es mucho más amplio, digamos, sí, entonces nunca atacamos eso por eso, porque son cambios. Sí. El otro es para tecnología y educación, es mucho más especial. Sí, y habla de igualar oportunidades para la ley.
Sí, pero si algo que es específico no te dan boliche, imagínate algo que... La ley es amplia y esto se dio discusión en todos los distritos, de hecho nosotros hicimos un reglamento de lo que pasó en otros distritos, hay ordenanzas, nosotros llevamos la resolución, pero hay distritos que llegaron a ordenanzas y acuerdos intersectoriales, digamos, que pusieron ese fondo para las escuelas provinciales. Este proyecto de resolución fue votado por unanimidad y quedó en cartera, digamos, un proyecto de ordenanza para que parte de ese fondo de financiamiento educativo sea destinado a las escuelas provinciales a partir de un orden de prioridades que establecía la UEGD, que es el órgano, no sé si lo sabe, que es la UEGD. Podemos explicar si hay algo, no todo el mundo tiene por qué saberlo. Todo el mundo tiene claro. Claro. Claro, todo el mundo tiene... No, entonces, vamos a explicar un poco. La UEGD es un órgano resolutivo formado por todos los actores de la vida política educativa del distrito, donde tenemos todos representación. Eso existe a partir de una resolución provincial del año 2006. Ahí están representados los sindicatos del trabajador auxiliar, los sindicatos docentes, los inspectores, los docentes a través de sus sindicatos, digamos, y los cooperadores en el caso de existir federación. Por eso en los distritos donde no hay federación, los cooperadores no estamos representados en este espacio. Lo convoca la jefe inspector distrital, que es la autoridad máxima de la provincia del distrito en materia educativa, y ahí en este distrito está organizado a partir de la jefa inspector distrital anterior en 4 mesas, 3 mesas de trabajo y una plenaria mensual. Una específicamente de salud y higiene, donde se trata el tema del SAE, la otra de infraestructura, que una vez la llevamos a coordinar nosotros, la federación, cada espacio coordinaba una mesa, y la otra de política socioeducativa. Y después la plenaria, donde se resolvían todos los temas, y una quinta mesa que se hacía en los barrios, que es la mesa de inclusión distrital. Sí, inclusive también hay parte de la municipalidad también. Perdón, el Ejecutivo tiene... Y el Consejo Deliberante creo que también, si no me equivoco, por la Comisión de en la resolución Educación. No aparece la representatividad del Consejo Deliberante, pero siempre fueron bienvenidos los concejales y participaron. Sí, se trató de hacer una forma más amplia, inclusive de hacer participar a los estudiantes, nunca no se logró, pero en realidad no hay una federación de estudiantes. Lo razonable, o sea, nosotros podemos participar como federación, no como cooperadoras, ¿no es cierto? En Vicente López no hay una federación de estudiantes, por lo tanto no deberían participar en lo que es lo formal. Pero la idea fue ampliar en lo posible, han venido concejales, ¿no es cierto? Se han acercado concejales a la UEGD, así que sí, sobre todo cuando apareció el tema del fondo, cuando apareció la guita, digamos, ahí vinieron todos. Empezaron a hacer unas mesas muy grandes de UEGD cuando apareció el fondo de financiamiento educativo, que además vale decir que es un tema que trajimos nosotros a Vicente López en un encuentro que hicimos provincial de cooperadoras, que vino el director el primer encuentro de cooperación escolar y trajo esa noticia así que todos tomaron, y a partir de eso, bueno, noticia bomba. Una no, noticia pero bomba. Lo que digamos, comentamos fuimos nosotros, la federación fue la que le dio... Junto con el sindicato, luego, sí, con Suteba con también. El concejal Carlos Roberto, que se avanzó hasta esa instancia. Por eso sí, claro. pero digamos, perdón, ¿no? Que lo sacó a la luz, porque, como decía el señor antes, el fondo de financiamiento estaba muy tapado, porque como la cantidad de votantes que vota el consejero escolar en la mayoría absoluta, son lo mismo. Yo les voy a contar un ejemplo. Por ejemplo, yo si tengo una obra en el jardín, quería cambiar el arenero, pedí por los dos sectores, por la municipalidad y por consejo. Por la municipalidad había recibido 5 bolsones y cuando pedí al consejero escolar, me llamó el mismo Maximiliano de la municipalidad y me dijo, si ya te dimos, ¿por qué seguís pidiendo? O sea, funcionan como un mismo organismo, porque tienen la mayoría. Entonces, el fondo tiene nada más que el poder, el ejecutivo es el que decide en qué se gasta. Entonces era algo que estaba totalmente tapado y ninguna directora en ningún establecimiento teníamos acceso en qué se usaba porque nadie daba explicaciones nunca. Saltó eso gracias a que, bueno, se llevó a la luz, pero en este momento pasa exactamente lo mismo. Uno tiene que hablar con las mismas personas para conseguir una obra
por consejo que por municipal, pues son lo mismo. Y la municipalidad administra los fondos de provincia exclusivamente para la municipalidad. Y como vos dijiste antes, a los ojos de la comunidad, eso es una injusticia muy grande, porque no solo del chico que acude al pueblo. Yo soy vecina de Vicente López, 75 años, y pago mis 50.000 y alguien me preguntó si yo quiero mantener los municipales o quiero mantener los provinciales, con la plata que pago, ¿entendés lo que digo? En realidad es una injusticia que está avalada por el poder de que el Ejecutivo decide en qué se gasta esa plata. Por eso la UGB es un recurso como para que realmente se pueda poner en funcionamiento, pero igual en el 14 yo estuve un poco alejada, pero se logró que digan explicaciones en qué se usó el fondo educativo, no, a partir del 2013. Se logró, bueno, esta respuesta que fue para cargas patronales. Esa fue la del 2013. Esa fue la del 2014 no se sabe en qué se usó. No, y la del 2015, en qué se va a usar, en qué se está usando, tampoco. No, y esta cuestión esquizofrénica de decir, bueno, cuando tiene el traje de consejero escolar no hay plata, y cuando se pone el traje de pro, viene con la lata de pintura, y dice, ¿pero dónde lo sacaste? No, eso es muy loco. Pero es cierto, y en esta época están visitando todo. A ver, eso funciona con el PRO, funcionó con García y funciona con todos los ejecutivos. Sí, García era más hábil y administró de otra manera, por un medio de fondo. No, pero inclusive no solamente digo, ahí el monopolio de este distrito. García tuvo un problema, García tuvo un problema con obras que la denunció el SUTEBA. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, y hoy esos mismos compañeros que lo denunciaron lo están apoyando a García como candidato a intendente. Así que, digo, estas cuestiones de que los consejeros escolares son todos oficialistas, y sí, son todos oficialistas porque para meter un consejero escolar necesita el 25% de los votos. Y la mayoría de las fuerzas que llegan a ese piso son las que ganan las elecciones. Digo. O en muchos casos puede haber uno o dos opositores, no más, ¿no? Después se eligen 6, son 6 los consejeros escolares, 8, perdón, actualmente, ¿no? Se renuevan 4. No llega ninguna de las fuerzas al piso, ese piso se divide a la mitad, el 12,5. Ahora llega una sola fuerza al piso y se lleva a los 4, se lleva todo. Y el que llegó al 24%, el 24,5%, que es una representación excelente, importantísima, no se lleva nada. Eso fue lo que pasó. Digo, y lo planteo así de manera despectiva, se lo lleva, porque son los términos que se utilizan en estos casos, ¿no? Pero digo, se queda sin representación una fuerza política que tiene una cantidad denodada de votos. Una fuerza política que en 2 elecciones saca el 24%, tiene 6 concejales, ¿no? Y define política en el Consejo Deliberante. Ahora, no la puede definir en el Consejo Escolar. Puedo decir una cosita sobre la ley que regula de una manera los consejos escolares, que es la ley 10.589. Título 4 de los recursos de los consejos escolares y su formación. Artículo 55, inciso F. Los fondos provenientes de leyes nacionales, provinciales y ordenanzas ingresan todo al consejo escolar. O sea, de alguna manera no tendría que manejarlo el Ejecutivo. Más allá de eso, la ambigüedad quizás de la ley permite hacer estas cosas. Pero es inmoral de alguna manera con los recursos que tiene Vicente López, 2.400 millones de pesos, en el cual no necesitaría nada de esa plata y de volcarlo a lo que sí se necesita, que son las escuelas públicas de Vicente López. O sea, lo planteamos de 2 puntos, de lo legal y de lo ideológico que planteamos desde el Frente Popular. Por eso me parece que, más allá de la discusión, los fondos no tienen que ser utilizados para lo que se utilizó. Cargas sociales no correspondería. Es inmoral para nosotros. Sí, digamos, nosotros hemos planteado este tema, se debatió mucho desde el punto de vista legal y la conclusión que hemos llegado es que es legal, no es legítimo. Claro. Pero, digamos, no podemos discutir legalmente porque aparentemente está dentro de las atribuciones que podrían tener o la aplicación a la que le dan.
Lo que pasa es que no es legítimo porque cuando uno ve los considerandos de la ley, del Fondo de Financiamiento Educativo, donde se habla de inclusión del más humilde, etcétera, etcétera, y de repente no va un peso a la escuela pública. Entonces, esto... Plantearía, por ejemplo, si el intendente quiere hacer un curso de inglés y esos gastos los imputa a este fondo. Claro. Y es educación, en definitiva. Claro. Es inmoral, es ilógico y lo que queramos decirle, ¿no? Claro. ¿O no? Yo quería agregar algo en relación a lo que se puede y lo que no se puede. Hay una frase, y yo no soy especialista, lamento no haya podido estar Mónica, que trabaja acá en la escuela, que es la que conoce, pero sí quería agregar algo. Víctor de Genao tiene una idea que es: nos vacunamos contra el no se puede, y un concepto de reconocimiento de derechos. Nosotros, como habitantes de Vicente López y de la República Argentina, hay un concepto de democracia representativa donde es el Ejecutivo que propone al Parlamento, que son representantes del pueblo, en teoría, para que decidan en qué se van a gastar los recursos. Y lo mismo pasa en el ámbito del Consejo Deliberante. Yo como vecino me aumentaron el ABL 270%. Pero tenemos que hacer carne nuestra, que es el habitante de Vicente López, el que tiene derecho a decidir qué se hace con sus recursos. Inclusive, creo que en el año 2008 Parodi, si no me equivoco, hizo una propuesta de ordenanza donde supuestamente al año 2015 el 20% del presupuesto iba a poder ser decidido por los vecinos del distrito. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, Macri, en la gestión municipal, convoca a participar de los foros vecinales, donde en teoría le reconoce en abstracto un derecho al vecino a decidir sobre los recursos. ¿Qué pasó en los foros vecinales? Nosotros fuimos por la cuestión del río. Hicimos el esfuerzo de ir reunión tras reunión y salió la resolución: recuperar el campo 3 y las 7 hectáreas públicas. Incumplieron ese derecho. Entonces yo creo que pasa por este lado, y esto lo agrego sin ser especialista. Uno, reconocimiento del derecho del vecino a decidir sobre el presupuesto. ¿Sí? Tenemos que encontrar la forma. Dos, el tema del concepto de la democracia participativa. O sea, a veces está en la forma, pero no hay... ¿Por qué? Porque tienen que ocultar. ¿Por qué? Por el contenido de sus políticas. La rendición de cuentas, yo lo hago como delegado y creo que si soy algún día concejal o nuestros representantes del consejo escolar, le rinde cuentas a la comunidad, a toda esta formalidad, el delegado, todos los docentes, y después la cuestión de abajo hacia arriba, como comentó la señora. O sea, ¿cómo se tiene que armar el presupuesto de educación? ¿Cuál es la necesidad de cada escuela? ¿Por qué no lo hacen desde este poder? Porque no dan respuesta, porque no están para eso. Pero yo, para terminar, estoy seguro que desde el Frente Popular partiríamos de la necesidad, y el presupuesto tiene que responder a esa necesidad. No es fácil bancarse la participación, porque cuando vos abrís la participación después te condicionan, pero nosotros queremos esa condición de la cooperadora, del maestro, del auxiliar. Ese concepto lo tenemos. Yo quería agregar lo de eso sobre el tema del presupuesto, y estoy seguro que desde un contenido popular se le daría otro destino, se gastaría mejor, los chicos comerían mejor, de eso no tengo ninguna duda. Perdón, que él trajo el tema de la participación en los foros. Eso fue la hipocresía más grande, porque te hacían, que vote la gente entre, no sé, 7 o 8 horas, 7 o 8 horas, que en realidad algunas estaban sobretasadas terriblemente, y por ahí la pintura de un edificio que era de 80.000, la gente lo terminaba votando, y en el momento de decidir se decidía lo que, o sea, te usaban para decir, o sea, como institución a las escuelas nos usaban para decir que nos habían invitado, así que en un momento decidimos no ir más y no participamos de ningún foro más. Yo creo que los foros son un arma de doble filo, porque desgraciadamente
La Lucila, por ejemplo, las escuelas provinciales de La Lucila jamás van a recibir un recurso. ¿Por qué? Porque los vecinos no mandan, la mayoría de los vecinos mandan a sus hijos a escuelas privadas, entonces jamás va a recibir un recurso una escuela provincial que esté acá. Acá hemos recibido en la escuela secundaria que la iluminación de la calle, pero puertas adentro no recibimos un peso. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque en este distrito en particular se sucede a veces que en determinadas zonas la gente humilde son minoría, ¿no? Entonces, pero la escuela, yo creo que la escuela pública debe funcionar en todas partes, ¿no? Igual en todos lados. Claro. Lo que planteaste sobre el tema de por ahí la Lucila, también hay que tomar en cuenta como dato que el municipio exime del ABL a muchos colegios privados. O sea, se recauda menos para favorecer, más allá de que esté bien o esté mal, es sentar presente cuáles son las prioridades. Y colabora con recursos de escuelas privadas. Exactamente, y también es así. Y veo un cartelito allá atrás, educación física. Nos olvidamos que también hay que tener infraestructura, y tanto el gobierno de García, que cerró el campo 3, y que de alguna manera privatizó el campo 2, hace que la educación, o sea, los chicos que tengan que hacer educación física lo hagan en lugares inadecuados o no puedan plantear su deporte, que puedan fortalecerse y crecer como personas. De hecho, acá tenemos un lugar específico, primero y segundo año lo hacen acá, en el sótano. Es un lugar, para mi punto de vista, inadecuado. ¿Es lo mejor que se puede hacer? Sí, pero no es el adecuado. Entonces, ¿es la prioridad política cerrar los campos deportivos? ¿Para qué? ¿Para hacer desarrollos urbanos? ¿Para hacer emprendimientos privados como son un club deportivo? ¿O para que vaya la población educativa a desarrollarse? De todas maneras, para entender más cuál es nuestra visión, nuestro proyecto, es si logramos recuperar esos campos deportivos, hay que asistir a la escuela pública con transporte para que llegue el alumnado a ese lugar. Esa es función del municipio, no se puede destinar a quién le toca, si provincia, nación o el municipio. Hay que desarrollarlo y de alguna manera creo que, aparte son 2 pesos, veámoslo desde ese punto de vista, para Vicente López son nada. Entonces me parece a mí que es una politización importante y sobre todas las cosas barata. Yo lo que voy a proponer, claro, es que ellos que son minoría hablen un poco más que... Me encanta. No, vos, pero... Sí. No, minoría acá. Minoría en esta reunión. Creo que somos igual. Lo que digo, en principio, lo que pasa con los foros, nosotros nos oponemos a todo cualquier organismo inventado que plantee la integración del Estado. Pues el mismo Estado va a poner sus límites de que esto no se puede. Por ejemplo, nosotros hace 15 días, 3 semanas, planteamos un proyecto de ordenanza sin tener concejales, donde planteamos el boleto educativo, que ya se aprobó en la provincia por iniciativa nuestra, solo que fue modificado porque nosotros integrábamos a los docentes, auxiliares, a todo el cuerpo de la escuela. Salió para los chicos, pero no lo reglamentan. El año que viene se va a reglamentar. Claro, no, pero mira que tienen un tiempo, guarda. Entonces, acá espero una respuesta negativa. Son 90 días hábiles. Perdón, ¿es un proyecto de ordenanza? De ley. No, y él presentó la ordenanza. Para que el municipio organice con toda la línea del municipio. Después el 30% en la educación pública no es casualidad, no es que tenemos el 30% o que acá la gente tiene plata. Hay una política deliberada de privatización de la educación pública. Acá lo que estamos viendo como conclusión podemos sacar que el Paulo Albarracín, los intendentes que tuvimos acá son meros gerenciadores de la guita que le da la provincia, no ponen un mango, porque hasta las cargas patronales, y ojo que está un poco mejor remunerado el docente en un colegio
pero el estatuto lo tienen por el suelo, no tienen régimen de licencia, no tienen, tienen un montón de cosas. Nosotros pedimos que lo tiene que regir el estatuto docente. También pedimos para los auxiliares que se firme la insalubridad, porque ahora con el asunto de la doble escolaridad están rompiendo con la insalubridad, que fue una promesa que nunca se firmó, pero de ahí vienen las 6 horas. Pero ahora por 2.000 pesos más lo quieren hacer laburar 8 horas, 9 horas. El auxiliar son 6. Son 6. No, pero ojo que se va a atacar el año que viene. No sabía. Tampoco podemos partir, pues, de García era más astuto, Macri menos astuto, de que hay una crisis en conjunto, va a devaluar, va a tirar por abajo el peso y viene una reducción, un ataque a los estatutos de los trabajadores, a las condiciones de vida de los trabajadores. Entonces no podemos... en un ámbito donde, por ejemplo, no se permite a los centros de estudiantes ir porque formalmente no pueden ir, y va SUTEBA, que está totalmente integrada al Estado. Igual, o sea, los centros de estudiantes, nosotros hemos hablado con varios centros, en realidad se pueden ir obviamente a la UPD, pero ¿sí? no logran ellos tener cuerpo suficiente para... Una federación, no, pero ni siquiera los papeles, o sea, no logran tener cuerpo para asistir de visitantes, porque no tienen, no hay... Organización. Claro, no están organizados de Pablo manera... Albarracín tiene con elecciones. Claro, pero el pago de Albarracín es municipal y la UPD es de las escuelas provinciales. Bueno, no es una separación que yo no la pongo, porque si vos estás gerenciando con lista provincial un lugar, tiene los mismos derechos un estudiante, lo mismo que todos, ¿entendés? Como el Estado empieza a delimitar, a marcar cancha. Entonces, yo digo, en un ámbito donde SUTEBA está totalmente integrada al Estado y hoy apoya a Scioli, ¿qué va a reclamar SUTEBA a Scioli? ¿Qué le puede reclamar? Acá reclama hasta ahí porque está mal. Pero si va muy profundo, si empiezan a hilar fino, cuando los estudiantes y todos empiezan a hilar fino, no, bueno, pero esto es provincial, tiene sesión y cambiamos el tema, nos vamos para otro lado. Donde está el sindicato ATE integrado al MASIC, no sé a dónde está integrado. Se supone que el sí. Eso me contaron. Claro, está con el masismo, pero yo sé ya un tiempo que no los veo, pero como están un día acá, otro día allá, no sabemos. Acá en Vicente López. ¿Qué? Integrado al masismo. Está integrado al masismo. Bueno, el masismo estuvo integrado a... Podemos comer, no están de... Sí, no, están muy ricas, gracias. No son de plástico, El masismo estuvo integrado al gobierno, sí. Toda la leche con el gobierno hasta mientras donde pudo, después se le desarmó todo. Pero entonces no podemos separar el todo de la educación, porque fondos no va a haber. Si hay una crisis no va a haber fondos. Va a haber... Y ojo, que con lo poco que hay otras prioridades. Acá Pero fondos hay. Claro. El tema es que Ahora, los recursos... por ahora es el futurología, no llegan. Si vos estás hablando... No pensemos lo que va a pasar. Lo que pasa actualmente es que los fondos están... No es futurología. Vos cuando salís de tu casa y está nublado y agarrás un paraguas. Está bien. Yo, por ejemplo... El municipio recibe 30 millones de pesos del Fondo de Financiamiento Educativo. ¿Sabés las cosas que podemos hacer una cooperadora con el 1% de eso? Pero esto... No, está bien. A ver, compañero, varias cosas. Disculpame antes. Sí. Chicas, ¿ustedes son candidatas a consejeras? Yo Comunidad Escolar y concejal del Movimiento Patria Grande. ¿Por? Movimiento Popular Patria Grande. Es la primera vez que nos presentamos a elecciones como Patria Grande en el municipio, en toda la provincia. Yo no es la primera vez porque estuve con Bueno, claro. Bienvenidas. Patria Grande es una fusión de 9 organizaciones que venían más de los movimientos sociales y que deciden fusionarse y dar un paso también en la vía electoral, y recogiendo algunas experiencias de compañeros y de otras fuerzas que venían participando también en lo electoral. Bueno, igual acá hay como más la ironía, es directora de escuela. Nosotros venimos más con una fuerza, en una línea fuerza que es la democratización
de la política, y creemos que el Consejo, acá en lo que es Vicente López, hay bastante una carencia de esto, y sobre todo, bueno, ahí en lo que nos toca en materia de educación, poder hablar del Consejo Escolar, y en esto que hablábamos de poder generar un consejo más participativo en la formación también de los centros de estudiantes. Nosotros, una gran parte de nuestra administración tiene una pata estudiantil importante en lo que son las universidades y lo que son también en los secundarios, y bueno, de a poco estamos también tratando de organizar acá en el sector estudiantil, ¿no? Porque nos parece sumamente importante esto, que el consejo, para que no pase un poco lo que Gaby acá contaba, y lo que Walter ahí agregaba, referente a distintas fuerzas, es que el consejo, cuanto más participativo sea, más voces se van a escuchar. Más o menos es, y bueno, y también un poco agregar a esto de los foros participativos, también a lo que generaba la discusión que nosotros teníamos, además era que esto, ¿no? Que la educación es un derecho, y ponerlo en un foro participativo como que queda a merced de una discusión, o que compita con una cámara de seguridad o con un arrejamiento de plaza, porque además de que sanciona, o sea, como contaba también el compañero, que además que sancionan lo que sale, como el paseo, además de lo del río está el paseo García Lorca, digo, también en un momento empezaban a decir, bueno, estas son las propuestas también, ¿no? Hay que elegir en esto, y mayormente en materia de seguridad. Así que eso también es súper importante para nosotras, correrlo de ahí y volcarlo como un derecho de educación. Una cosita en relación a la democratización y un poco lo que decía acá el compañero de las cooperadoras como supliendo el rol del Estado. No solamente en relación a la normativa vigente, dentro de las instituciones educativas se prevé justamente ese acceso de la comunidad o de la representatividad de toda la comunidad, la cooperadora como espacio de participación de padres, pero también los consejos de escuela dentro de las instituciones educativas, y dentro de lo que es el distrito, las federaciones dentro de la UGD, digamos, el mismo esquema de participación que se prevé. Le doy el sentido de que también pasó en la charla pasada, todo lo que tenga que ver con la vida educativa estatal está relacionado con el recurso y la limitación de los recursos, o hay otra pata en relación a la promoción de la participación, justamente en esta cuestión de la democratización, que nosotros podemos fortalecer desde las instituciones, o desde cualquiera de las instituciones, o desde las escuelas mismas. ¿Qué es la cooperadora para ustedes, digamos, como consejeros escolares futuros o como consejeros? ¿Qué es el espacio cooperador? ¿Es solamente el que cambia el cuerito, el que pinta la pared, o hay más? No, a ver, yo quería plantear una cosa que hoy se dijo así medio al pasar, pero yo le presté el oído porque como que me aturdió, claro, como que me hizo ruido. Y lo engancho con esto que estás diciendo de la participación, ¿no? Porque hoy se había planteado como que el tema participativo podía ser una herramienta de doble filo, ¿no? Y la verdad, muchachos y muchachas, el tema participativo, siempre que sea loable y sea legítimo, no hay que tenerle miedo a la participación. Muchas veces el tema participativo, si participa la sociedad en su conjunto, el tema participativo por ahí no puede ir para el lado que querramos, ¿no? Pero muchas veces va a ir para donde querramos. El asunto son las metodologías, y lo que sucede acá con los ámbitos participativos, acá en el ámbito de Vicente López y en otros municipios también que se utilizan estas herramientas de participación ciudadana, se mal utilizan, ¿no? Es querer direccionarlas, ¿no? Y ahí está el gran problema, ¿no? Cuando queremos direccionar estas herramientas de participación ciudadana, y acá le doy la mano a Federico cuando decía que desde el Estado muchas veces se quiere ponerle coto a determinadas situaciones. No le tenemos que tener miedo a la participación ciudadana, por más que sea el resultado que sea, ¿no? Vos planteabas
en la Lucila tenemos la mayoría de los Yo creo que del alumnado. Los recursos que Sí, van a sí, educación tienen que ir a educación. Sí, no tiene- pueden ser No, eso es totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Porque una minoría No, de sí, vecinos totalmente los que de están en acuerdo. Vicente López se reúnen un día. Totalmente de y deciden acuerdo. algo. Los recursos de educación Entonces, tienen que es una ser. participación entre Sí. comillas. No, bueno, y es lo que estoy diciendo. Es lo que estoy diciendo. Es la metodología de las herramientas de participación ciudadana que se le da. Muchas veces se quieren acotar. Ahora, si las herramientas son loables, acá Pablo planteaba un proyecto de ordenanza que se hizo de presupuesto participativo donde fue firmado por 10 concejales. Yo fui uno de los firmantes de ese proyecto. Proyecto que lo hicimos en consenso entre varios concejales, ¿no? Y hoy, paradojas de la vida, era un proyecto buenísimo, ¿no? Que te daba más o menos, sí, el 20, arrancaba con el 5, el 10, el 15, llegaba al 20% del presupuesto para participar. Digo, las paradojas de la vida, que uno de los firmantes de ese proyecto hoy es el director de presupuesto participativo y que hace las macanas que hoy estamos cuestionando. Y va menos del Claro. 1% en lo que quiere. Después, para terminar de redondear la idea. ¿Qué para hoy? Sí. Para terminar de redondear la idea, sí, acá en Vicente López tenemos 80 colegios estatales y tenemos más de 150 privados. Es mayoría las escuelas privadas, de gestión privada, que las estatales. 13.000 pibes contra 39.000. Exactamente. El año pasado dieron un diagnóstico. Más la deserción a capital, ¿no es cierto? 71% de los Sí. colegios privados. Exactamente. Más toda la deserción a Sí, hay un detalle que hay que considerar. Déjame terminar la idea. Y eso tiene que ver también, en parte, por la situación socioeconómica que tenemos acá en Vicente López. Acá no tenemos que hacerlo distraído, es un municipio de sectores medios importantes que tiene la posibilidad de esa. Y por otro lado, esto que decía Federico también, que hay una política direccionada, ¿no?, a hacer pelota el sistema público de educación. Y eso también hay que plantearlo. Eso también hay que plantear. Y va del gobierno nacional, del gobierno provincial y en los municipios que se hacen los distraídos de los intendentes, ¿no? Sea del color que sea. Bueno, yo Quería- una cosa, sí. digo, retomando lo que dice mi compañero. Es decir, partimos de eso. Es decir, primero principal lo siguiente, es decir, podemos hablar acá de la educación en el municipio, pero al fin y al cabo la educación es una destrucción de la provincia. Es decir, tenemos una década de gobierno que lo que ha hecho ha sido destruir la educación pública. Es decir, hoy tenemos más, ha bajado la cuota de ingreso a la educación pública en la provincia de Buenos Aires. Solamente se reciben 3 chicos. Disminuyó el ingreso al secundario y del secundario a la facultad a la cada vez menos. Cada vez más. Sí. Es decir, se reciben solamente 3 de 10. Es decir, todo lo que era la ley de financiamiento educativo que planteaba aumentar el presupuesto a un 6% del PIB no se cumple. Más aumentar la jornada extendida, que la situación no se cumple. Hoy, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires solamente hay un 3% de jornada extendida, mientras, por ejemplo, en la capital federal, producto de luchas, hay un 40%. Es decir, que tendrá que ser un 30% lo que dice la ley de financiamiento educativo. Que es una ley que igual, es decir, esconde también es eso, es decir, el ataque a la educación, que es un proceso que vino con la dictadura militar, el menemismo, y lo ha continuado el gobierno nacional. ¿Qué pasa? Si acá tenemos esa situación que nosotros podemos estar al margen en una lucha por la defensa de la educación pública, del problema provincial, y después obviamente como lo maneja a nivel municipal cada intendente y cada municipio. El problema de la recuperación de la educación pública, es decir, la lucha por la defensa de la educación pública va a estar ligada a la lucha por la recuperación de la economía nacional. Es decir, porque no puede estar al margen, es decir, la pelea, por eso es decir, lo que decía Fede, es decir, el problema pasa primero principal por el presupuesto. Acá no hay un problema es decir, hay un problema por ahora de administración, pero el problema es el presupuesto. Hoy el presupuesto educativo se va reduciendo año tras año. Pero no, disculpame, y hay un presupuesto, no estoy de acuerdo. Hay un presupuesto educativo. A ver, y se hoy reduce toda la recursos hay. Entonces, bueno, a mí dame 30 millones de pesos, que sabes cómo te dejo todas las escuelas, pero todas las escuelas estatales, pipí, cucú. Pero vos lo decís entonces, en el macro. No, en el macro general. En el macro.
Porque yo leí la ley de financiamiento educativo. Hay recursos. Lo que yo lo que quiero debatir es que los recursos hoy están. Lo que pasa es que esos recursos se están destinando a cosas que no corresponden. Entonces, me parece que tenemos que plantear cómo, creo yo hoy, podemos mejorar y plantear, tener más recursos. Estoy de acuerdo. Ahora, a mí lo que me indigna, lo que me da mucha bronca, es que teniendo los recursos no los podamos aplicar, no los podamos utilizar. Si tuviéramos que hacer 30 millones, 60 millones, sería mucho mejor. Igual no alcanza 30 millones. Es decir, no alcanza primero porque no hay una planificación del presupuesto en función de las necesidades. Y cuando se planificó, pero Vicente López, otra vez, Vicente López, en este sentido hay algo que nos juega en contra, si querés, a los que vamos con la bandera de la educación pública, que es que si vos sumás los fondos de financiamiento educativo, el fondo del consejo escolar, los sueldos que se pagan, la cantidad de nombramientos y cargos que hay de docentes, y lo comparás con la matrícula, el recurso es excesivo, porque hay mucha guita para pocos pibes. Y entonces en Vicente López estamos para atrás. ¿Cómo puede ser que con tanta guita para tan pocos pibes tenemos la escuela como las tenemos? Eso entonces hay que revisarlo para ellos. No, pero Gabriela, a ver, compañero, pero esa es una situación. No, sucede acá, sucede en San Isidro, sucede en San Martín, sucede en San Fernando. Es un tema de conciencia, es un tema de participación, es un tema de muchos temas, no es un tema de recursos, porque todos estamos haciendo un diagnóstico errado. Claro. Por un lado es un problema de recursos, y por otro lado la falta. No, porque si vos tenés una situación donde destruye la educación pública, es decir, sobre la base de que vos tenés un 30% de la matrícula, es decir, de estudiantes es público, hay una destrucción de la escuela pública. Pero ese 30% le está destinando toda esa guita. ¿Qué pasa? Son el 30%, además, entonces, ¿sabés qué? En vez de destinarte toda esa guita, te voy a destinar la mitad. Pero es parte del sistema perverso que existe desde arriba. Es un sistema que es perverso. Porque cuando yo hice el análisis de la ley de financiamiento educativo, que decía tal año se va a aumentar el 5% y así, y así, y así, y así, me tomé el trabajo de ir a ver cuáles eran los números en los presupuestos. Y es un chiste. Entonces, ya desde la concepción de esa ley que regula toda la educación pública a nivel nacional, es un chiste. Entonces, vos llegás después al municipio donde estamos nosotros, y yo terminé de entender el chiste que vi la primera vez. O sea, es lo que vos decís, o sea, vos tenés la cantidad de plata dando vuelta en proporción a la cantidad de alumnos, y vos decís, ¿dónde está? Tendríamos que estar todos más que bien. Te vas al municipio al lado y te das cuenta que es peor todavía. ¿Me entendés? Para mí es un sistema perverso, en donde no le dan bola a la educación. No le dan bola. Es un problema de decisión política. Y sí. Porque después está los foros, está la participación, está qué problemas tenemos nosotros internos. No, acá hay un problema de decisión política de que dirige el municipio. ¿De a dónde van esos 30 millones de pesos, como dice? Sí, no alcanza, yo estoy de acuerdo con lo que dice, porque en educación pública tenés que invertir un montón más. Y en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que por ahí en el distrito nuestro no, pero sí hay un problema de decisión política de ese dinero destinarlo a otra cosa. Yo lo creo que entendí. ¿Qué puede decir si alcanza o no alcanza? Es decir, si el presupuesto no está destinado, es decir, tendría que ser al revés. Si uno tiene una orientación de defender la educación pública, es decir, orienta el presupuesto de la educación pública en función de las necesidades de la educación pública. Claro, a ver, usémoslo y cuando veamos que no alcanza, yo te voy a dar la razón. Bueno, pero por eso para usarlo, vos tenés que desarrollar una orientación. Perdón. Y decir, el presupuesto va tanto. Yo lo que quiero plantear es que desde dónde estamos haciendo el debate. Desde la versión oficial o desde la definición de lo que es quien está en contacto directo con la realidad. A mí me parece que el cambio, como decía la compañera, es un cambio fundamentalmente político y tiene que ver con el compromiso de los ciudadanos a participar. Preguntaba por las cooperadoras, cuál es la opinión con respecto al
tiene que haber una relación íntima, directa entre el consejero escolar y las cooperadoras. Las cooperadoras son el vínculo que tiene el docente, que tiene la institución gobierno con el ciudadano, con el futuro, si se quiere, porque se trata de chicos preparándose. Entonces, eso es lo que está destruido. Se ha ido destruido. Yo me acuerdo cuando era pibe, en las kermeses de los colegios, las cooperadoras. Está bien, por ahí el manejo de los recursos no era muy distinto de ahora, o un poco mejor, o había más. Pero el vínculo que se establecía entre los docentes, los alumnos, los padres, era virtuoso. Y eso se fue destruyendo. Bueno, hubo 30.000 desaparecidos, pero esto es lo que hay que reconstruir fundamentalmente. Y sí es un problema político. Y quizás, si podemos empezar a resolver y a discutir cuánto dinero le vamos a dar a esta escuela que está en prioridad 1 y cuánto le vamos a dar a la otra que todavía puede esperar un poco más, y vamos distribuyendo esos recursos, y por ahí llegamos a la conclusión que, bueno, menos propaganda, menos, no sé, fotos públicas de los funcionarios y más recursos para la educación. Hoy Víctor en Vicente López decía, plata hay, sí, mucha plata hay en el país. El tema es que los vivos se la llevan afuera o se la meten en lo que sea, pero la plata está. Lo que pasa es que tenemos que cambiar esta manera de distribuir. Y por eso pasa. Una pregunta, porque, perdón que insista en esto. El tema de la participación hizo que se rompió ese vínculo virtuoso que decís que se rompió. ¿Se recupera exclusivamente a partir de la aplicación de recursos? ¿O hay no, esta es una reconstrucción social, cultural y política. Sí, desde el lugar pequeño. Moni hace rato que quiere hablar por eso. ¿Cómo se labura el fomento de esa participación? ¿Cómo se hace? Y bueno, ustedes están haciendo algo importante. Pero eso de una participación ya es una cuestión cultural también. No te olvides que venimos de la década de los 90, ¿no? Que hubo un quiebre muy fuerte de los tejidos sociales, y eso va a llevar muchos años recomponer. Y digo, pero a vos decís que va a haber política, llevar a cabo una política determinada para fomentar las cooperadoras en el colegio, ¿a eso te referís vos? Algo a nivel local, que se pueda articular entre el consejo escolar, entre los consejeros, entre... Sí se puede. Se tiene que crear. Se tiene que crear la... Claro, pero es ahí planteaba, volvemos a cuando mi primera intervención, que es en este caso los consejeros escolares tienen que tener una relación directa y tienen que llevar adelante su gestión junto con las cooperadoras o con, si se quiere, mejor dicho, con la comunidad educativa, y ustedes son parte de eso. Las cooperadoras son parte de la comunidad educativa. No se quieran excluir de ese lugar, porque es el lugar padres, la comunidad educativa, chicos, estudiantes, padres, docentes, y ustedes son padres. Por eso ocupan el rol ese que están ocupando. Y es una función social, y sí es una función social el tema de la cooperativa. Lo que pasa es que las cooperadoras a veces no cumplen el rol que... Bueno, pero está bien, pero eso es como el policía bueno y el policía malo. Tener policía bueno, tener policía malo, tener funcionarios buenos. No, digo, tener funcionarios buenos. Tiene que ver también con esto que vos dijiste, de todo lo que fue intencional para acabar con la participación de la gente. Y acá en Vicente López eso está grabado con una competencia desleal de lo que son los colegios municipales y de los colegios públicos. Porque, por ejemplo, una mamá o un papá yo cuando llegué a mi jardín en Murro tenía 7 socios mi cooperadora, la cooperadora del colegio. Ahora son 91 en 3 años de trabajo. ¿Y vos fuiste de un jardín? Bueno, yo fui directora de mis hijas, y en ese momento era otro tipo de jardín y era otra cosa distinta de lo que es la pública. Claro. O sea, porque es municipal, entonces lo ves desde adentro. Claro, lo que yo digo es que, por ejemplo, en un colegio municipal que absolutamente todo lo que necesitan llaman a maestranza, se lo arreglan. Claro. En un colegio público donde no solo te tenés que manejar con los 1.500 pesos del cheque de fondo escuela, tenés que estar, porque
tengo totalmente claro que la cooperadora no es para cambiar el cuerito, pero en un tema de mantener el jardín entre todos, por lo general uno tiene que pedir ese tipo de participación, no solo eso, después de las asambleas. En mi jardín, por ejemplo, lo que trataba es que sean parte del proyecto educativo. O sea, los padres tienen el mismo derecho que el resto de los actores de la comunidad educativa como para participar y hacerse oír. Pero más allá de eso, digo, vos tenés colegios municipales donde le resuelven absolutamente todo, donde recién ahora hace 3 años o 4 se está cobrando cooperadora porque en otras épocas ni siquiera cobraban cooperadora. Entonces la verdad que un padre que tiene una carga familiar complicada, que encima, digamos, se le facilita el tema en un colegio libre, en un colegio público y en un colegio municipal no, hay una desunión que los mismos padres, la verdad es lamentable, pero los mismos padres optan por como si fuera el colegio municipal mejor, en el sentido de que tienen que participar menos. Puede sonar muy feo lo que les digo, pero les digo desde el tratar todos los días con los padres muchas veces tienen voluntad de hacerlo y tienen una complicación que no pueden hacerlo, hay que ir viendo en qué tiempo, en qué espacio, y bueno, cuando van a un colegio donde realmente no tienen que asumir ese tipo de compromiso social, como dice Walter, en realidad, digamos, terminan optando por la no participación. Y esto es un trabajo que lo tenés que hacer todos los días de abajo, no solamente en los colegios, esto pasa también en los clubes, en las organizaciones de fomento, o sea, sí, con el cobro de la cuota social voluntaria, no desarticularon. En cursos de 32 chicos tenés 10. 12 que pagan. Entonces, el compromiso de la gente también es construir desde los padres, desde el lugar de padre, desde la lógica de pensar la educación. De todas formas, Tenés que hablar no, porque si no queda ahí. Sí. No, pero que hable primero él y sí, después. sí, tenía que verlo con lo que después siguieron. No, que hable. No, en cuanto tiene que ver con todo lo que yo soy cooperadora también, tiene que ver con lo que decía Carlos, que creo que recursos hay recursos del Estado provincial y del Estado municipal no llegan, que es lo que estábamos hablando, que también es una voluntad política, y esto quería hacer la diferencia entre los recursos económicos materiales y los recursos humanos, y la voluntad también de la participación y del cambio, tanto desde los padres, de la participación y compromiso, como de adentro de lo que es el sistema formal. Digo, que no le echemos la culpa a los gobiernos, digo que también hay una carencia de compromiso de los educadores, de la gente, y lo digo como cooperadora y como madre, o sea, y de venir participando en la generación desde hace mucho tiempo y ver el deterioro del sistema educativo desde hace 5 años, te podría decir, a esta parte, pero desde el compromiso también de los docentes, de la participación de los padres. Yo estoy en escuela secundaria, que la cooperación es mucho más difícil y que los padres participen es mucho más difícil. Pero digo que recursos hay, lo que sí es mucho más difícil llegar a los recursos del municipio, que antes por ahí, en otras gestiones, por decir, ya te digo, yo tengo como 20 años, era más fácil el acceso a que, bueno, mira, necesito que me pongas una luz, hacías una nota y en corto tiempo tenías la luz. Ahora evalúan si sos escuela provincial, que si tengo el recurso, que si no, digamos, el recurso para la luz, la poda, o sea, pedir poda delante de las escuelas que no se veía, y vos hacías una nota mantenimiento de la municipalidad y venían. Ahora hay un montón de pruritos, prejuicios, que como sos provincial, que no sos municipal, que no tengo el fondo, no te lo hacen. A eso voy. Eso en cuanto a los recursos que están mal administrados o no hay voluntad de administrarlo para las escuelas provinciales. Y en cuanto a la participación de los consejeros, que digo lo mismo que dije la otra vez, digo, no son visibles en las escuelas. O sea, no les conocemos las caras. Nosotros los cooperadores sí, porque vamos al consejo, hacemos trámites, más o menos participamos en la OEGD y los conocemos, pero yo te digo que no conozco a todos los consejeros que hoy día están ejerciendo en el consejo escolar, menos a los concejales. A mí me ha pasado, directoras se morían de emoción cuando caía un consejero en la escuela. Por eso, pero mira, ella cuando estaba con eso del cuello, que la caldera estuvo... Sí, por eso.
10 meses sin funcionar, entonces tanto hinchar los pinotos en el consejo, bueno, te mandan un consejero para, digo, pero eso lo digo de esta gestión y de que yo tengo recuerdos. No, yo digo, cuando se vota un presupuesto, municipal, provincial y nacional, esto es un acontecimiento. El presupuesto no deja de ser el programa político de gobierno, o sea, es la política. Es decir, no podemos separar solamente con el presupuesto. Si nosotros vemos que aumenta el presupuesto que hoy en día está hecho para pagar los sueldos docentes nada más, y los sueldos magros docentes, donde pasan 7 meses que no cobran los docentes. Y pasa el sindicato y el sindicato no hace nada. Llega un momento que participación. El tipo se desmoraliza, tiene que pagar la cuenta. Si no, una docente que no está casada, que no la banca el marido, o que es joven, que no la tiene que dejar de laburar para ir a otro laburo que le paguen, porque 7 meses se pasa. El ajuste acá ya empezó el ajuste. Y no es que yo estoy haciendo futurología. Hay una masa de gente, de docentes y de auxiliares que no cobran. 3, 4 meses. Después le pagan a eso y dejan de pagar. O sea, con una bola salarial más chica, están tapando agujeros. Entonces, un docente que enseña a nuestros hijos no puede estar cruzando la calle pensando que le cortan la luz, que no tiene plata, que esto, que el otro. Tiene que estar bien remunerado. Entonces, vos cuando hay un presupuesto que avanza, para ejecutar ese presupuesto, determina la política porque la gente se forma y la participación se forma con logros. Acá en Vicente López estaba con, bueno, yo conozco por el mellizo, estuvimos en la asamblea del Río. Llega un momento que venían 2.000 personas y rotativamente eran 10.000 personas más. Y palazos, le daban esto, lo otro, seguían yendo. Ahora cuando vieron que empezaron a construir, que esto, que ganó Macri, que había prometido que no iba a hacer más nada, siguió, después cuesta remontar porque la gente dice, no, son toda una garca. Yo tengo una pregunta, ¿vos pensás realmente lo que vos decís del tema de los atrasos de los pagos docentes, que lo tengo totalmente claro? Por lo menos en Vicente López no han sido 7, igual es una aberración, son 3, 4 meses de demora cuando ingresó un suplente. Pero espera, yo digo, ¿vos pensás que es porque no está determinada esa plata en el presupuesto o porque lo están administrando de otra manera? Porque ahí está la cuestión. El presupuesto que es bajo, por más vale, de eso ni hablemos ahora. Yo creo, ¿por qué en los colegios municipales el sueldo se paga en tiempo y forma y no solo que se paga, sino que se paga un plus por presentismo, que esto es lo que yo decía, la desunión que están logrando entre los docentes? Porque yo también no me voy a poner acá en el gremio docente a decir en qué defendemos a los docentes, no, pero si una docente tiene que tiene que optar, pone el dedo entre pedir un permiso en un colegio de escuela de provincia para ir al doctor o ir a la municipalidad y perder los 1.200 pesos que le pagan en la municipalidad de presentismo o hacer paro, hacen paro en la escuela pública y no hacen paro en la escuela provincial. Entonces, es el mismo docente, que yo no lo voy a jugar porque yo entiendo plenamente lo que decís, tengo un montón de compañeras que se van a su casa, pero esta es la política que vos decías, desde arriba está orquestado para desunir, para desintegrar, pero a mí me parece también que la falta de control sobre lo que se hace amerita que el presupuesto que sí ya está fijado, no lo lo obligan, utilizan el otro lado y ¿qué hacen? No nos pagan a los docentes y la verdad es que no hay organización ni participación como para, ni en los gremios, ni en los sindicatos como para decir, bueno, hay unión en que realmente el fondo, si no vinieran los subsidios de nación para los sueldos de los docentes, ¿cómo explicar que en municipalidad nunca hay un atraso y en provincia están todos los atrasos juntos? Es que realmente lo están desviando, a mi punto de entender. Por eso te pregunto si vos no pensás que en realidad se desvían o pensás que no están directamente. No están. La plata, el presupuesto de provincia está hecho para pagar solamente
no sobra un Disculpe, compañero, yo no he tenido otro compromiso, lo dejo, No, el presupuesto es una invitación. Lo cual, es ahí el sector principal no hay plata para la cultura. Y después hay una orientación, obviamente. Acá lo siguiente, que en eso nosotros pensamos, es decir, acá hay una responsabilidad. Es decir, no es que la responsabilidad tiene los maestros, los docentes, los padres, los chicos. Si no, vamos a lo mismo que pasó en Capital Federal, donde la responsabilidad de la muerte de Agustín la tuvieron los maestros, que fueron cesanteados del cargo. No, la responsabilidad tiene el gobierno nacional, el gobierno provincial, que no financia la educación pública, porque, de vuelta, digo, es complejo, es decir, entrar a un debate del presupuesto, lo otro acá, porque está bien, pues, uno puede decir, bueno, sí está el presupuesto, no está, es decir, pero ¿cómo esto? ¿Qué orientación? Es decir, acá hay una orientación de tanto gobierno provincial, que gobierno nacional y gobierno municipal, de no defender la educación pública. Entonces, el problema pasa por, es decir, si vos, la defensa de la educación pública está cambiando también la orientación general del gobierno, es decir, la orientación económica, en función de decir, bueno, planificar la defensa de la educación pública en función de la necesidad y el presupuesto en función de esas necesidades. De vuelta, insisto, digo, si vos tenés un 30% de la matrícula de la educación pública, es decir, educativa de la educación pública, la cual expresa de que hay una orientación clara de destrucción de la educación pública, porque por otro lado, es decir, hay subsidio de educación privada, es decir, se exime de los impuestos, y eso es un problema. Es decir, acá en mi ciudad más fuerte, pero eso en toda la provincia, a nivel nacional. Se pagan los sueldos, o sea, ojalá que fuese solamente. No, pero hay subsidio. Claro. Enfermedad de colegio privado. Toda la. En realidad, nosotros empezando por nosotros, creo que hablamos de escuela privada cuando deberíamos hablar en muchos casos de escuela de gestión privada. Porque los sueldos. Es que los sueldos son los sueldos de los docentes de la mayoría de las escuelas privadas las paga el Estado. Sí, sí. Es que son colegios privados pero de administración pública. Claro. Porque tienen 100% de subvenciones en algunos casos. Sí, y que completo. En muchos casos subdividen, por ejemplo, te ponen el caso de la Salle. Educación básica, primaria básica, por ejemplo, 675 criterios. Y después todo lo demás anexado. Entonces, con esa educación básica logran la subvención de los sueldos de los docentes. Y todo lo demás no es que el padre tiene derecho a decir, no, yo esto no lo puedo pagar, los bilingües no lo pago, no, es un combo, pero lo subdividen así, entonces de esa manera se aseguran que siguen teniendo subsidio para los docentes. Es así. Están todas las escuelas privadas subsidiadas. No, perdón. No, me quedé enganchado con lo que dijiste, cuál es el rol del cooperador. Vos dijiste el cuerito, no solo cambiar el cuerito, recaudar la plata para cambiar el cuerito. Y si lo anteponemos en toda esa plata que hay ahí, que aparentemente viene, estamos hablando de que hay cosas que no son limpias. Y eso es justamente lo que tenemos que empezar a plantear. Para poder empezar a evaluar, primero, que una escuela, y el rol ahí está el cooperador, como también el consejero escolar, tiene que tener confort y seguridad, dos cosas que no se cumplen. Confort, y digamos claramente, se tiene que prestar las necesidades básicas, ya sea calefacción, los usos sanitarios, refrigeración en verano, la calidad de la construcción en sí, en el cual últimamente se construye para hacer pura cáscara y después tenemos problemas con los cielos rasos, tenemos problemas con pérdidas de agua, con filtraciones y mil cosas más. Y en cuanto a seguridad, las puertas todas se abren para adentro. ¿Y qué pasa si hay un accidente? Y sufrimos caídas en Vicente López. No aprendemos nada de todas estas cosas. Entonces tenemos que empezar a evolucionar y plantear otras cosas. Y quizás esos 30 millones de pesos no alcancen. Pero por lo menos primero hay que conseguirlos. Hay un dato numérico que para nosotros al menos se llama algo, insisto, el análisis nuestro es distrital porque nos excede lo macro, en relación a la cantidad de docentes, alumnos, cantidad de personal que trabaja en las instituciones, alumnos. Estamos hablando de una proporción de 3-4 veces más la cantidad de trabajadores auxiliares en escuelas que antes, con el 3 veces más de alumnos, se sufría con un tercio de ese caso. O sea, el número. Una escuela que ahora tiene 100 pibes, tiene 6 trabajadores auxiliares
y antes esa misma escuela tenía 2 trabajadores auxiliares y tenía 500 pibes. Eso es una realidad numérica que hoy sucede. Otra realidad numérica es que hay instituciones educativas con 1/3 de su plantel docente en actividades pasivas. O sea, de 16 personas hay 8. Lo mismo los auxiliares. Bueno, entonces, ahí hay otras situaciones en relación al recurso que es complejo, que si no tomamos un diagnóstico, yo entiendo las decisiones, si tomamos un diagnóstico real, cuando realmente no haya, vamos a estar en problemas. El diagnóstico real es ese. La culpa no la tienen trabajado que tiene una cabeza médica. No, para nada. Siempre y cuando esté enfermo. Sí, pero las cosas. Siempre y cuando esté enfermo. No, pero. Digo eso, ojo. También es decir, docente de la provincia de Buenos Aires. No. Porque decía que había 100 millones que se la Yo no tengo problema en plantear esto porque mi esposa es docente. Entonces, yo te lo puedo plantear desde adentro. Y hay mucha gente que se ha ido, que ha presentado una licencia por enfermedad y se fue de vacaciones. Yo coincido con vos, que lo necesito también. Está bien, por eso. Hay policía que asesina, que utiliza gatillo fácil. Pero estadísticamente es una cantidad importante. No, sí, es una cantidad. Lo que pasa es que también hay que considerar en las condiciones que se dan clase y el nivel de agresividad. Pero no, a ver, de hay algo que no te vas de vacaciones, ojo. No. Pero se utiliza dentro del Estado, como sucede a veces. Yo no que pondría en juego un trabajo de una persona porque estamos tirando a la familia de esa persona fuera de la educación totalmente. No, está bien. Por eso hay normas y hay un estatuto, porque nadie se toma licencia más allá del estatuto porque no se permite. Que es una conquista de los trabajadores. Pero yo no lo niego. Totalmente de acuerdo. No lo niego. Lo que pasa es que no, el tema es que acá de vuelta lo mismo, ponemos de vuelta la responsabilidad en los docentes. La responsabilidad de los docentes. Acá estamos pensando en 30 millones que no sabemos dónde, y hablamos de 7.000 pesos de un tipo que se tomó una semana y se fue. Hay una cosa por la otra. pero comprenda. Va de la mano con la cuestión de la participación y del compromiso, el compromiso de todos los actores que forman parte de la comunidad educativa, de nosotros también como padres, porque el padre que también, como vos decís, elige tal cosa porque tiene que participar, hay una cuota de responsabilidad social ahí, y hay una cuota, está bien, nosotros no podemos pretender que todos los docentes sean militantes y que vayan contra viento y marea a dar clases igual a lugares donde hay violencia, donde está sucio, donde está, no, pero tampoco nos vayamos de más, evaluemos la realidad tal como es en algunos casos. Yo quiero ser un ejemplo, quiero ser puntual. Antes, habiendo menos auxiliares, había auxiliares que se los hacía hacer de todo. Y después de los 50 años empieza la artrosis. Es una enfermedad de los auxiliares. Artrosis, problema de columna, Quería incorporar. Quería incorporar este tema que se encuadra en la política de destrucción de la educación pública. A veces hay políticas sutiles que generan situaciones que terminamos peleándonos entre pares. Hoy se hablaba de los aportes de las cooperadoras, el aporte de la municipalidad, y a veces el rol del intendente solícito, rápido, que ve que necesita una lamparita, hágame una nota, y va y la cumple. Hay una situación que va generando una elección. Sí, ¿qué vas a citar a la reunión de cooperadores? Mandale una nota al intendente, te lo resuelve. Después tenés que votarlo al intendente porque te lo resuelve. Pero se desarma la construcción del vínculo de los cooperadores. Y esto en educación pasaría. Piden a la cooperadora y después piden al consejo. Hay otra política sutil. Mirá, a los docentes no les des un mano. Si te piden permiso, déjalo pasar. Justificar el día. No le des aumento.
que no gane lo necesario, no lo capacite, no lo sostenga, no lo exija. Hoy a los alumnos se les está haciendo eso. Che, ¿cómo no lo vas a aprobar? Aprobarlo, se frustrás. Es decir, hay formas muy sutiles que tienen que ver con esto. Por eso es muy importante volver al principio de la cuestión. Quienes tenemos conciencia, quienes tenemos responsabilidades, quienes nos vamos haciendo cargo, tenemos que pensar en esto. Que esto, para darlo vuelta, hay que construir más solidaridad, más encuentro, más espacio. Que tenemos que generar. Y en esto tienen responsabilidades los papás, los docentes, los cooperadores, los concejales. Si sumamos fuerza entre todos, el intendente va a tener que aflojar, por lo menos si quiere que lo vuelvan a votar o que no lo echen a patar. Es decir, empezar a construir al revés la cosa. Porque el intendente no hace, porque el intendente dijo... A ver, un poco lo que decía él. Desde la necesidad, desde la crisis o de la falta de un derecho, construir ese derecho. Y si hay que modificar leyes para que las leyes sean más justas de acuerdo a una realidad que no responde, hay que hacerlo. Y se hace desde abajo hacia arriba, como veníamos diciendo. Lo que yo quiero destacar es que esto que están haciendo ustedes es lo que abre puertas, abre diálogos, empieza a mover un poco la cosa. Es un comienzo. Estamos en elecciones, por ahí venimos muchos candidatos porque tenemos que rescatar votos, pero hay quienes tenemos un compromiso de hace un rato largo. Esperamos que claro, que algunos se queden. ¿Podría agregar algo? No, ya está. No, y perdón, pero después de las elecciones se sigan haciendo estas reuniones. No. Sí, después de las elecciones, no se armar el tema también en que la comunidad educativa también es importante a los vecinos y a las organizaciones y organizaciones como que trabajan día a día esto, ¿no? Como que no suene que vamos a las elecciones de propuesta. Me parece que lo que estamos planteando es un cambio bastante más profundo y que tiene que ver con la articulación en cultura, ¿no? También cómo está el municipio en cultura, cómo las organizaciones venimos luchando para que no nos clausuren, para que los espacios continúen. Eso forma parte también de la comunidad y que se relaciona con la educación, ¿no? Cómo nosotros como vecinos, como habitantes de Vicente López nos comprometemos con la educación, y eso tiene que ser fomentado entre un ida y vuelta con las instituciones. No sé, que las instituciones estén, que nos apropiemos de las instituciones, tiene que haber una apertura desde las instituciones y una apertura también desde los vecinos y las organizaciones que trabajamos en el barrio. No sé, nosotros ahora venimos trabajando bastante en el barrio de La Fe, tenemos una relación con la escuela que es cotidiana, digo, eso tiene que ver con una ida y vuelta, una escuela que no tiene ni cooperadora, por ejemplo, ¿no? Y cómo nosotros, que trabajamos todos los días con los pibes que van a esa escuela, cómo nosotros nos vamos a vincularnos con esa escuela y participar de manera genuina, y no solamente las elecciones en este momento, ¿no? Me parece que también sumar a eso, el consejo, la escuela y los vecinos también. El tipo de construcción que hablaba mi compañero, perdón, la que usted está haciendo, porque más allá que estas reuniones para, digamos, conocer la cooperativa política, yo por ejemplo a mí la presidenta de mi cooperadora me dice siempre que todas las veces que hay reuniones la llaman y invitan. Hasta el momento no ha podido venir, pero es un trabajo que están haciendo y la verdad que como dijo él, por lo menos a nivel de institución se agradece, porque se siente una federación presente, por lo menos cada vez que se reúnen llega la invitación a la disculpe, se interrumpe un minutito hacemos todos los años con mucho esfuerzo el encuentro de cooperadoras, que el año pasado recibimos una visita de cooperadores de Córdoba, de Santa Cruz y de otros distritos, de Morón, de otros distritos donde tienen federación y de Rosario. Nosotros hemos ido también a Rosario, hemos ido a encuentros de cooperadoras y eso tiene mucha riqueza para de todo tipo de temáticas. Y después lo que trabajamos con mucha fuerza, y eso tiene la responsabilidad mía, creador de nuestra página, la difusión, esta cuestión de democratizar la difusión, lo que sucede en la UNED, la transcripción de las actas, difundir, abrir su ámbito.
había participación. Discúlpeme, me voy, perdón. No tenía que estar saliendo, pero les quiero agradecer la invitación a los compañeros. Ojalá podamos llegar y seguir las discusiones en el seno del Consejo. Mucha suerte para todos y estamos a la Chao, gracias. En base a lo escuchado, todos opinaron y pusieron un granito de arena. Es muy importante comenzar en borrador a hacer un proyecto. El apoyo nuestro lo tienen, acá los chicos también, y si no, hay que empezar a hacerlo. Con los padres, con los mismos alumnos. Todo eso sirve para hacer ese proyecto, pero hacerlo. Y no aflojar. Sí, porque tenemos enemigos que son del poder. Entonces, luchemos. Yo quería agregar algo. Esperá, también una cosa más. Yo había acá traído un escrito refiriendo al sufrimiento del alumno, al sufrimiento de la familia, que en otro momento se lo podía leer, ¿no? Porque el alumno sufre en base a todo lo que sabemos. ¿Cierto? El alumno que viene al colegio, no sé si los docentes han notado hasta el habla, el vocabulario, todo eso tiene que ver. En otro momento se lo vio. Bueno. Así que cuente con nosotros estamos. Bueno, gracias. Él quería decir una palabra. No, ya no. No, sí, yo por lo que escucho, acá se planteó un objetivo que, o sea, lo que se dijo es que La Plata está, hay una aspiración que yo creo que tiene que ser un objetivo de mínima, que es realizable, que es el manejo en principio de esos recursos. Y se plantea lo del compromiso de todos los actores. Cuando el compromiso y los objetivos son compartidos y se generan esas instancias, me parece que ahí son realizables esos objetivos. Y se puede plantear como un objetivo de mediano plazo realizable de acá a 1 a 2 años, encabezado por ustedes, por los trabajadores de la educación, de manejar ese dinero. Yo creo que eso es realizable. ¿De qué manera? Si se unen, nos unimos todos los interesados en esa cuestión. Después se pedirá más, de acuerdo a las necesidades, yo comparto eso, pero pienso que puede ser un objetivo realizable manejar ese dinero como aspiración. Está el desafío. Bueno, al menos el hecho de que esté en agenda o que se hable dentro de los espacios políticos del Fondo de Financiación se haya visibilizado es un paso. Parece poco, pero es algo. Bueno, no sé. Bueno, yo también digo, agradecer la invitación y de vuelta, digo, también lo que dicen también compañeros y lo que dije al principio, es decir, el presupuesto, es decir, tiene que ser organizado, es decir, bajo control de los trabajadores de la educación, es decir, la población, porque es ahí también donde se va a ver la orientación. Es decir, somos nosotros, yo siendo trabajador de la educación, es decir, los que defendemos la educación pública día a día. Lo mismo a ustedes, con la compañera y lo que también es trabajador de la educación del Estado. Si tiene que estar el presupuesto, tiene que estar controlado por eso. ¿Verdad que es eso lo que se hace? Señor de la mediación.